Buenos días. Realmente es una gran bendición estar con ustedes esta mañana. Gracias a la pastora Anita por la invitación y también por el privilegio que el Señor nos da de compartir con ustedes en esta mañana. Es un domingo muy especial y como decía nuestra pastora, estamos en el mes de agosto donde se celebra el mes de la Biblia. Y es muy interesante las preguntas que hacía la pastora al comienzo, ¿verdad? O las preguntas que hacía el video. Es muy, muy interesante. ¿Es relevante la Biblia hoy en día? Claro que sí, ¿verdad? Y mientras estaba yo allí pensando en esa respuesta, yo dije, bueno, ¿por qué es tan relevante la Biblia para nosotros hoy en día? Básicamente yo podría pensar que es porque es a través de la palabra del Señor que Dios se revela a sí mismo, ¿verdad? Y nos muestra lo que realmente es Él. O sea, Dios se revela a sí mismo a través de la palabra. Lo más importante para toda persona hoy en día, hermanos, es su concepto acerca de Dios. ¿Sí? O sea, mi concepto de Dios y tu concepto de Dios y el concepto que toda persona en este mundo tenga acerca de Dios es lo más importante que puede haber. Si tu concepto de Dios está equivocado y no va de acuerdo a lo que Él mismo dice en su palabra, pues obviamente nos va a llevar a tomar decisiones completamente equivocadas. Y es por eso que la Biblia es tan relevante. Por eso es que la Biblia es tan importante, es de suprema importancia. ¿Por qué? Porque a través de ella nosotros conocemos acerca de Dios. Conocemos cómo es Dios, qué ha hecho Dios, cómo se ha revelado y busca una relación personal con cada uno de nosotros. Es por eso que la Biblia se hace supremamente relevante, importante, porque yo puedo conocer de Dios. Si yo tengo un concepto errado o equivocado de Dios, me va a llevar por un camino que no es, ¿verdad? Pero si yo tengo un concepto correcto acerca de Dios y que viene a través de su palabra, pues entonces me va a llevar a vivir una vida que le honre y le glorifique, ¿verdad? Entonces es algo maravilloso. Gracias, pastora, por eso. Y también otra pregunta que hacía, las dificultades que hemos tenido al tratar de leer la Biblia. Sinceramente, hermanos, respondiendo a esa pregunta, yo creo que para mí lo más difícil ha sido establecer un hábito de leer la Biblia todos los días. No es tanto el enfrentarse a terminología que probablemente no entiendas, porque hoy en día tenemos muchísima ayuda por todo lado para poder entender la palabra. Pero con lo que sí hemos batallado, yo personalmente, es establecer un hábito para leer la Biblia, para alimentarme de ella, para poderlo hacer todos los días, para poder tener un tiempo de comunión con el Señor. No, hermanos, ¿cómo batallamos con eso? Bueno, yo en lo personal, ¿verdad? No, yo sé que ustedes no batallan con eso, ¿verdad? Pero establecer un tiempo, tener como hábito la lectura de la palabra, y no solamente la lectura, sino acompañarla con oración y con adoración al Señor, muy difícil. Entonces eso es lo que realmente me ha afectado en mi vida personal, pero gracias al Señor. Hermanos, mi nombre es Edwin Sánchez, como decía Avi, mi esposa Anita. Es una bendición estar con la Iglesia Príncipe de Paz en esta mañana. Somos colombianos, pero hace ya más de 15 años viviendo aquí en Chihuahua, ¿verdad? En la ciudad de Chihuahua. Llevamos 15 años acá, gracias al Señor. Pero ya tenemos casi 28 años sirviendo al Señor como misioneros transculturales. Servimos en Colombia 12 años antes de venir a México y el Señor nos movió en el 2008. Tenemos 3 hijos, uno de 27, uno de 25, uno de 23 años. Los 2 mayores ya se casaron y el de la mitad de 25 años nos hizo abuelos hace 2 meses y medio. Entonces estamos bastante chiples, ¿verdad? Con este nietecito que el Señor nos ha dado. Y nuestro ministerio, básicamente, hermanos, después de tantos años, hemos pasado por diferentes ministerios. Como decía Avi, pasamos 12 años como directores, mi esposa y yo, en el curso transcultural de la agencia misionera Etnos México.
Y luego de eso, entonces ya ahora estamos involucrados más directamente en la relación con la iglesia local, con los pastores, con las iglesias, con los hermanos, y poderles mostrar lo que es la obra misionera y cómo Dios realmente quiere que se haga, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos está llamando, y es por eso que estamos aquí, para poder ser una conexión con la iglesia local, con ustedes, hermanos, con la pastora, con ustedes que son la iglesia local, porque Dios tiene un propósito para llevar a cabo a través de ustedes. Y parte de ese propósito es tener a Abigail siendo entrenada para ser misionera transcultural. No es un deseo solamente de Abby, no es un deseo solamente de la pastora. Espero y anhelo que sea un deseo de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente a eso es lo que el Señor nos está llamando. Y es por eso que voy a hablar un poquito acerca de lo que implica la obra misionera y de dónde viene ese aspecto de la obra misionera. Pero me llama la atención, hermanos, y esto es a modo de introducción. Estuve leyendo un poquito acerca del boletín que entregaron esa mañana, y claro, tiene tintes misioneros. Y aquí en la parte de atrás dice frase de la semana. No sé si ustedes lo alcanzan a ver allí. Frase de la semana. Dice: muchos creyentes consagrados jamás alcanzarán los campos misioneros con sus propios pies. O sea, muchos no irán como misioneros, pero pueden alcanzarlos con sus rodillas. Vuelvo y lo leo. Muchos creyentes consagrados, y hago énfasis en esa palabra, o sea, creyentes devotos, creyentes que honran y glorifican al Señor y que quieren ver al Señor en sus vidas. Dice, jamás alcanzarán los campos misioneros con sus propios pies, pero pueden alcanzarlos con sus rodillas por medio de la oración. Vamos a contextualizar esta frase. Muchos creyentes consagrados en la iglesia Príncipe de Paz jamás alcanzarán los campos misioneros con sus propios pies, como está pensando hacer Abigail, pero pueden alcanzarlos con sus rodillas. Ustedes, hermanos, orando, intercediendo por la obra misionera. Lo interesante de esta frase es que fue dicha por Adoniram Hudson. ¿Alguien sabe quién fue él? Ni sé, ¿verdad? Pero hermanos, si pudiéramos saber un poquito quién fue este hombre, quedaríamos inmensamente sorprendidos. No quiero, es una larga historia, pero solamente quiero leerles un poquito de cómo fue que él se casó. Un joven de 24 años, tenía 24 años cuando Dios lo llamó para servir en India, y fue con su esposa. Bueno, después de India sirvió en Birmania 40 años. Pero antes de irse al campo, conoció a Ana, precisamente se llamaba su esposa, Ana. Y él sabía hacia dónde Dios le estaba llamando a ser misionero. Y quiso entonces comprometerse y pidió la mano de su esposa al padre de ella. Miren lo que le escribió una carta. ¿Quieren saber lo que él escribió a su suegro? ¿Cómo pidió la mano de ella? Miren lo que dice. El papá de la esposa se llamaba Pedro. Dice: señor Pedro, ahora tengo que preguntar si puede consentir usted en separarse de su hija a principios de la próxima primavera, para no verla más en este mundo. ¿Sí? Si puede consentir usted, señor Pedro, su partida de su hija y su sujeción de ella a las penurias y sufrimientos de la vida misionera. Si puede usted consentir, señor Pedro, que ella se exponga a los peligros del océano, a la falta de influencia a la fatal influencia del clima del sur de la India, a todo tipo de miseria y angustia, a la degradación, el insulto, la persecución y quizás una muerte violenta. ¿Puede usted, señor Pedro, consentir en todo esto?
por el bien de aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por usted? Por el bien de las almas inmortales que perecen por el amor de Sión y la gloria de Dios. ¿Puede usted consentir, señor Pedro, en todo esto con la esperanza de encontrar pronto a su hija en el mundo de gloria, con la corona de los justos, iluminada con las aclamaciones de alabanza que redundan en su Salvador de parte de los paganos salvados por su labor, la labor de ella, de la aflicción y desesperación eterna? Si ustedes fueran los padres de Ana, ¿qué le dirían a este hombre? Olvídalo, ¿cómo crees que te vas a llevar a mi hija por allá? ¿Estás loco? Más bien consíguete una buena chamba, un buen trabajo, deja de pensar en esas locuras. Si quieres honrarme a mí y casarte con mi hija, no, busca una buena chamba y sé responsable, no pienses en esas locuras. ¿No le diríamos así? Su padre sorprendentemente dijo que, bueno, que Ana tome la decisión. Inmediatamente Ana le escribió a su amiga que se llamaba Lidia, le dijo: Lidia, me siento dispuesta y espero, si nada en la providencia me lo impide, pasar mis días en este mundo en tierras paganas. Sí, Lidia, he llegado a la determinación de renunciar a todas mis comodidades y placeres aquí, sacrificar mi afecto a parientes y amigos e ir donde Dios en su providencia crea conveniente colocarme. Qué respuesta la de Ana, ¿verdad? Y dice, Ana se casó con Adoniram Hudson el 5 de febrero y viajó con él en el barco el 19 de febrero de 2000, el 19 de febrero a los 23 años. Y ella tenía 24 años. ¿Saben qué pasó con Ana? 7 años después de estar en Birmania, ella falleció. Le dio 3 hijos a Adoniram Hudson y los 3 hijos murieron. Adoniram casi se vuelve loco porque su esposa falleció allí. Como padres, ¿le daríamos permiso a nuestra hija de que se casara con alguien así? Qué bendición, ¿verdad? Y por eso me llamó la atención en cuanto a esto de Adoniram Hudson. Vamos a orar, hermanos. Padre, quiero darte gracias por la bendición que nos das de compartir esta mañana con la Iglesia Príncipe de Paz. Quiero agradecerte, Señor, por tu amor. Y gracias por haber traído a mis hermanos aquí en esta mañana. Quiero pedirte, Padre, que nos des sabiduría para compartir tu palabra y para poder entender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, ¿ustedes tienen pasión? ¿Tienen pasión por algo? ¿Sí? ¿Qué les apasiona? Algunos de nosotros tenemos pasión, por ejemplo, por el deporte. No sé cuántos les apasiona el deporte. ¿Ah? Por ejemplo, otros sienten pasión por ¿qué? El trabajo, ¿verdad? Algunos de nosotros nos apasiona mucho el trabajo. A otros también les apasiona dormir, ¿verdad? Cómo me encanta dormir. Muchos de nosotros diríamos, ¿verdad? Cómo me encanta dormir. Pero saben, hermanos, yo creo que en alguna manera todos nosotros sentimos pasión por algo. Y esa pasión, cuando sentimos pasión por algo, inmediatamente esa pasión sale a relucir cuando hablamos normalmente con otras personas. Por ejemplo, una pasión que me gusta a mí, sí es cierto, el deporte, el fútbol, no puedo negarlo, pero me apasiona, me encanta el fútbol. Hablo de fútbol, hablo de los jugadores, hablo de la selección Colombia, inclusive de la selección México, me encanta hablar, ¿verdad? Y cuando platico con las personas, inmediatamente eso sale a relucir. Entonces, la pasión que nosotros tenemos sale a relucir cuando hablamos con otras personas. Ahora, ¿se han puesto a preguntar a ustedes cuál es la pasión de Dios? ¿Qué mueve el corazón de Dios? Porque Dios es un Dios de pasión, hermanos. Dios es un Dios apasionado. Es un Dios lleno de amor.
Porque cuando Dios te ama a ti o me ama a mí, Dios no me ama 3/4 o 2/2 o 1/3, así como los términos de la carne, ¿verdad? No, 2/3 o término medio. No, hermanos, cuando Dios nos ama apasionadamente. Y es tan apasionado el amor de Dios por ti que mandó a su mismo Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. ¿Eso no es pasión? Claro que sí es pasión. Y es por eso que en esta mañana o en esta tarde quisiera invitarles a ustedes, hermanos, a pasar a hacer un repaso general hablando de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia, como veíamos esta mañana, es la historia de Dios, la historia contada por Dios desde su perspectiva. Dios nos cuenta su historia y cuenta la historia de la humanidad de principio a fin. Y es por eso que es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque nos describe una historia en la cual tú y yo nos encontramos en este momento. Lo que ha pasado antes, lo que está pasando ahora y lo que vendrá es fundamental para nosotros poder ser verdaderos hijos de Dios, para poder conocer lo que Él es. Y solamente entonces en la palabra del Señor encontramos la pasión de Dios. Y vamos a verlo, a ver si esto funciona. Muy bien. ¿Por qué hablamos de misiones? ¿Verdad? ¿Por qué hablamos de misiones? Y básicamente, hermanos, vamos a ver unos pasajes. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice allí, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿qué, hermanos? Todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es ¿qué? Jesucristo, hombre. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Cuántos quiere que sean salvos? Todos los hombres, ¿verdad? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. También lo vemos aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden, o algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que ¿qué? Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La pasión de Dios busca y anhela que todos los hombres sean salvos y que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la pasión de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentran esas personas? ¿Dónde se encuentran todos? ¿Dónde se encuentran cualquier cantidad de personas que necesitan conocer de Él? Pues vamos a verlo, hermanos, rápidamente. Quiero que hagamos un repaso por la palabra del Señor para que entendamos un poquito la pasión de Dios. Comenzamos aquí en Hechos capítulo 13, versículo 47, que dice: así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. Naciones. Interesante esta palabra. Y yo quiero llamar su atención a esta palabra mientras que nosotros leemos esos pasajes, ¿verdad? Porque recuerden, la Biblia es la historia de Dios revelada a través de los hombres, ¿verdad? Mostrada o escrita a través de los hombres, pero nos muestra lo que Dios busca y la pasión de Dios y la voluntad de Dios, revelada por medio de su palabra. Entonces, en Hechos 13:47 nos dice que nos ha puesto por luz a las naciones. Otro versículo también, Colosenses 1:27 dice: a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Y otro pasaje también, aquí en los Salmos, hermanos. Es interesante la cantidad de versículos que nosotros podríamos encontrar en toda la Biblia, pero especialmente en los Salmos, que nos hablan de la pasión de Dios, de lo que Dios anhela, de lo que mueve el corazón de Dios. Los Salmos describen el corazón de Dios de una manera muy especial hacia las naciones. El Salmo 2, versículo 8 dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, otra vez hago énfasis en eso, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Salmo 8:1 también dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Seguimos con el Salmo 18:49, que dice: por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Salmo 22:27 dice: se acordarán y se volverán a Jehová
todos los confines de la tierra, y todas las familias adorarán delante de ti. Todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Ya pueden ir conociendo un poquito, hermanos, la pasión de Dios? Lo que Dios quiere. Otro versículo, hermanos, Salmos 108, versículo 3. Te alabaré, Señor, ¿entre dónde? Entre los pueblos. Te cantaré salmos, ¿entre dónde? Entre las naciones. Seguimos con el Salmo 46, versículo 10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Y miren lo que dice la palabra: yo seré exaltado, ¿entre dónde? Entre las naciones. Y estas son palabras del mismo Dios, del mismo Jehová. Está diciendo: yo seré enaltecido, ¿en dónde, hermanos? En toda la tierra. Otro pasaje, seguimos con el Salmo capítulo 86, versículo 9, que dice: todas las naciones que tú has hecho, ¿qué van a hacer? Esas naciones van a venir y van a adorar delante del Señor y glorificarán su nombre, dice el Salmo, ¿verdad? Y otro Salmo, Salmo 22, versículo 27, que dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias, ¿de dónde? De las naciones adorarán delante de ti. Otro pasaje, Ezequiel capítulo 36, versículo 23, dice: daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Muy interesante este pasaje, hermanos. Dice: cuando dé a conocer mi santidad entre las naciones, sabrán que yo soy el Señor. Saben, hermanos, hoy en día hay muchas naciones que no tienen este concepto acerca de Dios. Por eso les decía al inicio, hermanos, que lo más importante que toda persona necesita entender, conocer y saber es un concepto correcto acerca de Dios. Es lo más importante, porque inclusive de ese concepto depende su destino eterno. Y es por eso que el Señor Dios mismo está diciendo: cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones entonces sabrán que yo soy el Señor. Y otro pasaje también, hermanos, capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 4. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Tremendo, ¿no, hermanos? Qué pasajes tan preciosos los que nosotros encontramos aquí, y los que nos muestran la voluntad del Señor y la pasión de Dios en este pasaje. Permítame que esto se me escuadra a veces. Muy bien. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, porque tus santos juicios han sido revelados. Entonces, hermanos, ¿por qué hablamos de misiones? ¿Por qué es tan importante que nosotros hablemos de misiones? Pues básicamente podemos decir que hablamos de misiones porque Dios, pensando en esos pasajes que hemos visto, hermanos, porque Dios quiere ser glorificado, Dios quiere ser alabado, Dios quiere ser exaltado en todas las naciones de la tierra. Ese es el Dios majestuoso que tú y yo tenemos. Dios no se conforma con menos. Dios no quiere decir: bueno, una tercera parte de la tierra está bien, yo creo que con eso me pongo contento. Que una tercera parte de la población de la tierra me adore. La otra, pues no importa, ellos pueden tomar sus decisiones o pueden creer en el Dios que quieran. No es así. El Dios maravilloso y majestuoso que tenemos tú y yo, ese Dios quiere ser glorificado, quiere ser alabado, exaltado en todas las naciones, en todos los confines de la tierra y en todos los rincones donde haya una persona. Dios quiere que esa persona le honre, le alabe y le glorifique. Así como tú y yo podemos hacerlo en esta mañana, ¿verdad? Qué bendición la que tenemos nosotros, hermanos, de honrar y glorificar al Señor de esa manera, ¿verdad? Por eso un misionero dijo: la obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración.
Entonces, las misiones existen porque la adoración en muchos lugares de la tierra no existe. Bueno, sí existe, pero adoran completamente cosas opuestas a lo que Dios tiene, ¿verdad? Adoran a imágenes, adoran a la muerte, a la brujería, a la hechicería, adoran cualquier cantidad de espíritus que ustedes ni se imaginan. Claro que sí, adoran, pero no adoran al Dios verdadero. Entonces, la obra misionera no es la meta final, lo es la adoración. La adoración es lo más importante, hermanos. Entonces, toda la adoración es para Dios de todas las etnias. Cuando una nación, cuando una persona, hermanos, puede honrar al Señor, cuando puede glorificar al Señor. Saben, hermanos, una persona, así como usted y como yo, podemos honrar y glorificar al Señor cuando nos damos cuenta que Él ha muerto por nuestros pecados y nos ha dado vida eterna. ¿No es así? ¿No estaría usted de acuerdo conmigo en decir, Señor, te alabo, te honro, te glorifico porque me has dado salvación? Gracias, Padre, porque no sé cuándo será mi muerte, pero en el momento en que tú me llames, iré a tu presencia, Señor. No iré a un destino eterno como el infierno, sino que iré a tu presencia, Señor. Gracias. No importa el sufrimiento que esté pasando aquí en la tierra, todo es temporal, Señor. Gracias. Algún día estaré contigo morando eternamente, donde tú enjugarás toda lágrima, no existirá dolor, no existirá llanto. Señor, será maravilloso vivir contigo. Por eso te alabo, te honro y te glorifico, Señor. Gracias, oh Dios. ¿No es así? Por eso tenemos tú y yo la bendición de adorar y glorificar al Señor. Pero hay muchas personas en este momento que no tienen esa bendición. No tienen la oportunidad de honrar y glorificar al Señor. ¿Qué personas? Personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Muchas personas en este momento, hermanos, no tienen la posibilidad de reunirse cada 8 días como lo hacemos tú y yo. De congregarnos cada 8 días como tú y yo. No tienen esa bendición. No tienen esa oportunidad. No han escuchado de Cristo ni siquiera una sola vez. Ahora, esta no es una pasión de Dios. Fue una pasión también que compartió el mismo Señor Jesús. Miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo llamo su atención a estas palabras. Otra vez, el mismo Señor Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Acabamos de ver muchísimos versículos en donde Dios mismo muestra su pasión por las naciones, pero ahora el Señor, Dios mismo, hecho carne, hecho hombre, en la persona del Señor Jesús, viene y le dice a sus discípulos que vayan a todas las naciones. Qué interesante, ¿verdad? La misma pasión de Dios en el mismo corazón del Señor Jesús. Qué interesante esto, ¿verdad? A todas las naciones. ¿Qué significa esta expresión, hermanos? A todas las naciones. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos, bueno, las naciones son países. Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, España. Esas son naciones. Bueno, en cierta medida, hermanos, si lo vemos desde la perspectiva humana, son países o naciones establecidas por fronteras limítrofes, establecidas por los hombres. Pero cuando Dios ve el mundo, hermanos, cuando Dios ve el mundo que Él creó, no lo ve de manera como nosotros lo vemos, por medio de naciones, hablando en términos territoriales. Cuando Dios lo ve de una manera muy diferente. Y voy a mostrarles a ustedes, hermanos, cómo el Señor Jesús lo ve. Por eso aquí, ese mismo pasaje que acabamos de leer, hermanos, en Hechos capítulo 28, esta palabra de todas las naciones, bíblicamente hablando, en el griego, que fue el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra naciones, bíblicamente hablando, hermanos, es la palabra etnos. Allí está, en color azul, etnos. Esa es la palabra que el Señor Jesús utilizó aquí cuando le dijo a sus discípulos, vayan a todas las naciones. Ahora, si la palabra etnos fue la que el Señor utilizó, entonces, bíblicamente hablando, hermanos, naciones son grupos de personas, gentes, grupos de gentes que comparten un mismo idioma, una misma cultura, un mismo territorio, tradiciones, leyes, cosmovisión, absolutamente todo.
Cuando el Señor Jesús dijo, vayan a todas las naciones, no estaban hablando, vayan a todos los países. Porque Dios no ve el mundo como tú y yo lo vemos, sino que el Señor Jesús dijo, vayan ¿a dónde? A todas las etnias. Todas las etnias. ¿Qué son las etnias? Grupos de personas que comparten una misma historia, un mismo idioma, una misma cultura, una misma cosmovisión, practican las mismas cosas, ¿verdad? Esos son grupos de personas. Si Dios los ve, cuando Dios ve el mundo, no lo ve como lo vemos nosotros por medio de países, sino lo ve como grupos de personas, hermanos. Grupos de gentes que necesitan conocer del Señor. Naciones, bíblicamente hablando. Y si hablamos de esas naciones, hermanos, voy a mostrarles un poquito lo que Dios dice acerca de ellas o la actualidad. ¿Cuántos idiomas tienen escrituras en la actualidad? Estamos hablando de que en la actualidad hay alrededor de 7,359 idiomas en todo el mundo. En la actualidad hay esa cantidad de idiomas. Idiomas vivos, idiomas que la gente todavía utiliza para poder comunicarse de corazón a corazón, ¿verdad? 7,359 idiomas, pero de todos estos 7,359 idiomas, solamente, hablando del mes de la Biblia, pastora, solamente 694 idiomas en la actualidad tienen la Biblia completa. Tremendo, ¿no? Qué desfase tan increíble. Gracias a Dios que dentro de esos idiomas está el español. Qué bendición que podamos tener toda la revelación de Dios, toda la historia de Dios traducida a nuestro idioma. Qué bendición, hermanos. Pero muchas veces ni tomamos el tiempo para leerla, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta leer la Biblia? Tenemos esa inmensa bendición en nuestras manos y muchas veces ni la leemos. Pero así es, hermanos. De los 7,359 idiomas en el mundo, hoy solamente 694 tienen Biblias completas. De estos 7,359 idiomas, solo 1,542 tienen el Nuevo Testamento. O sea, ni siquiera tienen el Antiguo Testamento, no lo tienen. Solamente 1,542. Y de estos 7,359 idiomas, algunos, como 1,159, tienen porciones nomás. El Evangelio de Juan, que es el Evangelio más traducido porque dicen que es por medio del cual la gente conoce de Cristo, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no, pero es el más traducido. Hay otros que solamente tienen algunas porciones, 1, 2 o 3 capítulos de Juan, no más. Pero lo más alarmante, hermanos, es que de estos 7,359 idiomas, 3,964 no tienen ni un solo versículo traducido de la palabra de Dios. No lo tienen. Ni siquiera el versículo más chico, ¿verdad? Que dice Jesús lloró. No lo tienen, hermanos. No ha sido traducido. Y es por eso, hermanos, que en la terminología de las misiones podemos decir que esos son los grupos étnicos no alcanzados. No alcanzados significa que nunca han tenido la posibilidad de escuchar el nombre de Cristo. Y aquí lo definimos. Entonces, un grupo étnico o una nación, bíblicamente hablando, una nación que no ha conocido de Cristo, es una nación, un grupo étnico que no tiene una iglesia como esta, ¿verdad, hermanos? En su contexto cultural, guardando las diferencias, ¿verdad? Pero no hay un cuerpo de Cristo en ese lugar, no es una parte del cuerpo de Cristo, tampoco tienen una Biblia en su idioma. ¿Y por qué? Porque no tienen ningún misionero o personas que hablen su idioma y les testifiquen a ellos del Evangelio. Eso es lo que nosotros llamamos personas no alcanzadas. Estos grupos de personas que nunca han escuchado de Cristo les llamamos no alcanzados. Personas que no han tenido ni siquiera la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, ni siquiera una sola vez. Como alguien dijo, un misionero dijo, no es justo, hermanos, que en nuestra cultura hayan personas que escuchen el Evangelio más de una vez y tengan el lujo y el privilegio de rechazarlo, cuando hay personas en muchas partes del mundo que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación ni siquiera una sola vez. No es justo que muchas personas sigan escuchando el Evangelio vez tras vez, cuando hay personas en esos grupos étnicos no alcanzados que nunca han escuchado de Cristo ni una sola vez y están pasando a una eternidad sin Cristo. Es lo que nosotros llamamos los grupos étnicos no alcanzados. Nunca han tenido esa oportunidad de escucharlos. Y saben, hermanos, aquí en México, ¿cuántas naciones,
¿Cuántas etnias piensan ustedes que hay? ¿Alcanzan a ver el número? 364 etnias aquí en México, 364 naciones, 364 idiomas completamente distintos al español. ¿Sabías eso? ¿Sabías que México es el séptimo país con mayor diversidad no lingüística a nivel mundial? ¿Sabías eso? Que hay 364 naciones, 364 etnias aquí en México con su propio idioma, con su propia cultura, con su propia cosmovisión, con sus propias creencias y completamente alejados de Cristo. Muchos de ellos solamente han tenido alguna experiencia en el cristianismo. Poquito les han predicado algo del Señor, algo de Cristo. Pero realmente muchos de ellos se encuentran en este momento completamente perdidos. Muchos de ellos no tienen ni siquiera acceso a la palabra del Señor. Los famosos tarumaras, ¿verdad? Que viven aquí en la Sierra Tarahumara. Y no solamente eso, sino los coras. Otro ejemplo también, los celtales, los triquis. Todos ellos, hermanos, necesitan absolutamente y con gran urgencia a personas que vayan y les prediquen el mensaje de salvación. No han tenido la oportunidad de escuchar el precioso mensaje de Cristo. La gran pregunta es, ¿quién los va a alcanzar? ¿Quién les va a predicar el mensaje de salvación? ¿Quién va a ir? Por eso el Señor Jesús nos dijo, vayan a todas las etnias, vayan a todas las naciones. Y esa en cierta medida es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. De poder alzar sus ojos, como dice la palabra, ¿verdad? Alzar los ojos y ver los campos que ya están listos para la siega. Pero muchas veces nosotros, en lugar de alzar los ojos y ver los campos que ya están listos para la siega, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Colocamos nuestros ojos en nosotros mismos. Y estamos allí viéndonos nosotros mismos, viendo nuestras necesidades, viendo nuestra escasez, viendo lo que no tenemos, ¿verdad? Y de repente el Señor Jesús nos dice, Iglesia Príncipe de Paz, alcen sus ojos y vean los campos que ya están listos para la siega. Miren los celtales, los nahuas, los tepehuanes, los coras, los guarijíos, los zapotecos, los mixtecos. Todos ellos, esas son zonas que necesitan mi mensaje de salvación. Oh, sí, Señor, pero es que, somos tan chiquitos. Es que no tenemos recursos. Es que nadie quiere ser misionero. No importa, pero alcen sus ojos y vean los campos listos para la siega, dice el Señor Jesús a la Iglesia Príncipe de Paz. Oh, sí, Señor, pero es que estamos aquí y somos tan pequeños y no tenemos recursos, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús nos habla a nosotros, a la iglesia, nos dice, Iglesia, alcen sus ojos y vean los campos listos para la siega. No, Señor, pero implica mucha responsabilidad. Crean en mí. Yo voy con ustedes. Por eso el Señor Jesús dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les voy a acompañar. Y el Señor Jesús nos hace una invitación. Vengan familias, vengan hijos, vengan. Iglesia, Príncipe de Paz, vengan. Les invito a que vengan conmigo a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Venga familia, Príncipe de Paz, vengan conmigo. Yo voy a estar con ustedes. Les voy a guiar, les voy a proveer, pero vengan, les invito a participar en llevar el mensaje de salvación a esas naciones aquí en México y en muchas partes del mundo que no tienen el mensaje de salvación en este momento. Es una invitación la que el Señor Jesús nos está haciendo en esta mañana. Él quiere que nosotros vayamos con Él. ¿Cuántos aceptan el reto? Algunos dirán, bueno, pues entonces, ¿cómo podemos involucrarnos en misiones? ¿Qué hacemos? Pues aquí hay un pequeño ejemplo, hermanos. ¿Cómo hacemos misiones? ¿Cómo se hacen las misiones? Básicamente, hermanos, las misiones se hacen comenzando con las rodillas de los que oran, las manos de los que dan, los pies de los que van o las iglesias que envían. Eso es algo muy serio, hermanos. Muy importante hacer esas cosas, ¿verdad? ¿Dónde comienzan las misiones? Con las rodillas de los que oran. ¿Saben, hermanos? Yo creo que si yo hiciera una encuesta aquí y les preguntara a ustedes, ¿es importante orar? ¿Ustedes qué dirían? Claro que sí, hermanos, es importante orar. Importantísimo orar. Pero ¿saben, hermanos? Todos conocemos la importancia de la oración,
pero muy pocos oramos. O si no, entonces chequen cuántos asisten a los días de oración a la iglesia. O cuánto tiempo pasas tú en oración cada día, si es que oras. Todos conocemos la importancia de la oración, ¿verdad? Pero muy pocos oramos. Y podríamos pasar mucho tiempo hablando, hermanos, del ejemplo que el Señor Jesús nos dejó acerca de cómo orar para las misiones y cómo poder involucrarnos en lo que Él viene haciendo aquí en la tierra. Pero es por medio de la oración. Y el Señor Jesús dejó una petición bastante específica que dijo: la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Pocos, ¿verdad? Y venimos, Señor Jesús: Iglesia, Príncipe de Paz, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Estamos haciendo eso como iglesia, hermanos? Nos estamos arrodillando delante del Señor diciéndole: Padre, vemos la necesidad inmensa, vemos los 364 grupos étnicos aquí en México, 364 naciones que no conocen de ti, están pasando a una eternidad sin ti, Señor. Nos comprometemos como iglesia a orar por esas naciones, Señor. Estaremos orando para que tú envíes obreros a esos lugares. Orar por misiones, hermanos. Pero como dicen las estadísticas, todos conocemos la importancia de la oración, pero muy pocos oramos. El segundo aspecto, hermanos, las manos de los que dan, ¿verdad? Otra vez, ¿es importante ofrendar? ¿Es importante glorificar y honrar al Señor con nuestras ofrendas? Claro que sí, hermano, es importantísimo. Pero así como la oración, todos conocemos la importancia de dar, pero muy pocos somos los que damos. Muy pocos, hermanos, en la iglesia, definitivamente. Como alguien dijo, los que recibimos mucho, damos poco. Y los que recibimos poco, no damos. Los que recibimos mucho, ¿verdad? Y ese mucho, pues obviamente depende de la consideración de cada uno. Los que recibimos mucho, damos poco. Y los que recibimos poco, no damos. Cuando realmente debería ser equivalente, ¿verdad? Si tú y yo recibimos mucho, Señor, aquí está de lo mucho que tú me das. Aquí te devuelvo mucho también, Señor. Si recibo poco, Padre, aún así en medio de mi necesidad, te puedo dar, Señor, lo que tú me das. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para poder promover y enviar misioneros, hermanos, porque hoy en día ese es el gran problema que nosotros tenemos, hermanos. Fácilmente yo podría contar en este momento 10, 15 familias que quieren servir al Señor como obreros misioneros transculturales, que quieren ir hasta lo último de la tierra, a esas naciones que no han sido evangelizadas, quieren ir allá, aprender el idioma, vivir entre ellos, conocer su cultura, analizar su cosmovisión, pero no tienen recursos. No hay hermanos ni iglesia dispuestos a apoyarles económicamente. Y de hecho muchas veces, no es una crítica la que voy a decir, hermanos, si se escucha así, perdónenme, pero bueno, es que a veces uno habla del corazón, ¿verdad? Y en las oraciones, cuando llena el tiempo de la oración, los hermanos que recogen la ofrenda, oran: Señor, te devolvemos un poquito de lo mucho que tú nos das. ¿Eso va de acuerdo a lo que el Señor quiere? ¿Devolverle un poquito al Señor nomás de lo mucho que Él nos da? Si Él nos da mucho, hermano, ¿por qué no darle mucho? Si Él nos da de poco, pues aún en medio de eso, hermano, de esa necesidad podemos dar poco para el Señor, pero que sea para honra y gloria. Muchos misioneros necesitan, hermanos, ser apoyados económicamente. Y también el tercer aspecto, los pies de los que van. Alguien que diga: Señor, acepto el reto, quiero ser misionero, quiero ir hasta lo último de la tierra. No sé cómo va a ser eso, Señor. Yo no quiero casarme, diría Abigail, ¿verdad? No me quiero casar con alguien como Adoniram Hudson, ¿verdad? No, Señor, olvídalo. Y por allá, sí. Pero ¿por qué no, hermanos? ¿Por qué no tomar una decisión y decir: Señor, yo quiero ser misionero, quiero ir a esos lugares? Sí, implica muchas cosas, implica muchos ajustes, implica dejar tus sueños, ¿verdad? Tus sueños por los sueños de Dios, tus ideales por los ideales de Dios, dejar tus metas por las metas de Dios. Pero eso implica, hermanos,
estar dispuesto a ir, ¿verdad?, como misionero. Y el último paso, iglesias que envíen. ¿Por qué la Iglesia Príncipe de Paz no podría ser una iglesia enviadora de misioneros? La iglesia que se una, ¿verdad, hermanos? Que acepten la invitación de Dios. Iglesia, vengan conmigo. Les invito a participar en lo que yo vengo haciendo, en la extensión del reino de los cielos aquí en México y en muchas partes del mundo. Vengan conmigo. Acepten mi invitación a participar conmigo en lo que Dios les está invitando a ustedes, hermanos, como iglesia que envíen misioneros. ¿Qué implica enviar misioneros? Muchas cosas, y espero que la pastora Anita me dé otro domingo en algún día de estos de en adelante para explicarles un poquito lo que es el enviar misioneros. Pero por ahora, hermanos, quiero dejarles a ustedes con esto. ¿Cómo hacemos misiones? Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con las manos que dan, con los pies de los que van como misioneros y con las iglesias que envían misioneros. ¿Dónde te ves tú allí? De esos 4, ¿dónde te ves? No puedes decir, no, las misiones no me interesan. Yo tengo mucho ministerio aquí en mi iglesia, estoy involucrado con los niños o con las mujeres o no sé, cualquier ministerio que tú puedas. No, yo ya estoy muy ocupado aquí en la iglesia. No, yo no quiero pensar en misiones. Déjame decirte una cosa, ¿sabes qué? Dios llama a las misiones a aquellos que están involucrados en su iglesia. Dios llama a las misiones a aquellos que dan su vida por su iglesia. ¿Dónde te ves tú en alguno de estos 4? Piénsalo un momento, porque luego de esto vamos a orar y ver dónde el Señor te quiere a ti. ¿Te ves tú comprometido a orar diariamente por los grupos étnicos no alcanzados? Y si no sabes, con mucho gusto yo te puedo dar información completa para que estés día tras día orando por ellos. ¿Te ves tú siendo un donador, un ofrendador por la obra misionera? Como dijo un misionero, no importa si tú vas como misionero o te quedas aquí en la iglesia, tú necesitas sostener la cuerda a quienes han ido. De tal punto que aún, aunque te quedes, tus manos deben tener las cicatrices de haber sostenido la cuerda a quienes han ido por la obra misionera. No importa si tú vas o te quedas aquí, debe haber cicatrices en tus manos de haber sostenido la cuerda a quienes van por las misiones. ¿O te ves como misionero? ¿Te ves tú dando tu vida al Señor como misionero? Oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por la bendición que nos das de compartir tu palabra, tu pasión, compartir tu anhelo con esta preciosa iglesia, con estos preciosos hermanos de Príncipe de Paz. Te doy gracias, Padre Santo, porque han arropado, han acobijado a Abigail. Pido, Padre Santo, que ellos puedan seguir sosteniendo la cuerda de Abby, Señor, pero a la vez también que tú estés levantando más personas de este lugar, oh Dios. Sabemos, Padre, que tú haces cosas extraordinarias con personas sencillas y ordinarias. Estoy seguro, Padre Santo, que tú puedes hacer cosas impresionantes, sobrehumanas, maravillosas con esta iglesia, Señor, que podemos verla pequeña, tal vez con algunas necesidades, pero en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón a ti, Señor, sabemos que tú harás cosas asombrosas, especialmente cuando nos unimos a tu pasión, que es llevar el precioso mensaje de salvación a lo último de la tierra, oh Dios. Por eso te pido, Padre, en esta tarde, que si tú has tocado algún corazón, Señor, para que doble una rodilla o doble sus rodillas para orar por las misiones, Señor, que coloques en sus corazones una carga y una pasión por orar por los misioneros, por las misiones, por la extensión de tu reino aquí en la tierra. También, Señor, si tú has puesto en el corazón de estos hermanos dar generosamente y ofrendar, aún en medio de la escasez y en medio de la necesidad, Señor, que tú proveas para ellos abundantemente, Padre. Y si también estás tocando algún corazón, Señor, que pueda ser movido para
para entregar su vida a ti, Señor, y servirte como misionero también, que tú, oh Dios, le hables y le muestres en su corazón lo que tú quieres para esa persona. Y gracias, Señor, por esta preciosa iglesia, Príncipe de Paz. Pedimos, Padre, que como iglesia sigan alzando sus ojos y que sigan viendo los campos tan necesitados de misioneros y que están listos para ser cosechados, llevando tu palabra a esos lugares, oh Dios. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén.